Leamos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí, dice la Biblia, no muchos días. Damos gracias al Señor. Oramos, hermanos, y le pedimos a Dios que en esta noche nos ayude y que podamos hoy abrir nuestro corazón a esta palabra, y que también el Señor nos ayude a poder expresarla. Buen Dios, soberano Dios del cielo y de la tierra, te adoramos, te bendecimos, porque tú eres bueno. Gracias por este día que nos has concedido una vez más de vida, el privilegio de estar en esta hora, en esta noche, reunidos aquí en este lugar que hemos dedicado, Señor, casa de oración, Señor, donde nos reunimos para bendecir y glorificar tu nombre. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos permites a cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos en esta preciosa noche. Te pedimos, Señor, que nos ministres, nos hables al corazón. Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, que podamos hoy recibirla, pero también, Señor, hacerla nuestra. Padre, te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, hermano, por favor. Bueno, Dios le bendiga a todos, hermanos. No los había saludado a todos, ¿verdad? Yo pienso que es el cambio de clima. Bueno, hay que cubrirse porque ya está bajando la temperatura y nos estamos enfermando muchos. Así que vamos a entender en esta noche este pasaje interesante de la Biblia. Como vuelvo y repito, no voy a entrar en muchos detalles, pero hay algunos puntos interesantes que me gustaría entrar en detalle, ya que hay polémica en algunos de estos versículos que hemos leído, pero creo que Dios siempre tiene para nosotros una respuesta o una palabra a la vida nuestra. Amén. Tal vez de lo que no podamos hoy explicar, en algún momento lo hablaremos. Pero redimiendo el tiempo, entendamos aquí el pasaje anterior que consideramos esta semana, el primer encuentro que tuvo Natanael. Se recuerda, ¿verdad?, la historia y la promesa que el Señor le hizo, donde le dijo que cosas mayores él miraría, como le mencionó en el versículo 50 en el capítulo 1 del mismo evangelio. Ahora nos encontramos aquí que Jesús está aquí con sus discípulos en un lugar, y es en Canaán de Galilea, donde precisamente
vemos que es la ciudad de Natanael. Y vamos aquí a entender algo bien interesante, porque aquí sucede un milagro que el escritor, el evangelista, está narrando, donde hemos leído. Hay un milagro, y ese milagro es prácticamente un principio del que estaba marcado al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este milagro es un milagro que ya estaba marcado, estaba dicho, estaba ya planificado de que iba a suceder, dando así apertura al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vino a suceder en un lugar muy importante para una pareja, para una familia, para una gente que estaban celebrando unas bodas, y que la Biblia dice en Caná de Galilea. Y aquí entendamos que el motivo por el cual Jesús fue a Caná de Galilea, y es que tenía que ver aquí con una asistencia, o su asistencia a este lugar. Entonces, este punto tal vez para nosotros, como tal vez fue para ellos también, una gran curiosidad: ¿quiénes iban a ser los novios? Que eso existe entre la vida de nosotros, la vida social, cuando nos invitan a una boda, especialmente, ¿verdad?, cuando solamente conocemos en parte la parte de la novia, o en parte del novio, y no conocemos la otra parte. Y está la curiosidad: ¿quién es el novio? ¿Quién es la novia? ¿Cómo se van a ver? El lugar, cuando uno llega al lugar, la curiosidad de ver para todos lados si todo está en orden, más si somos muy, ¿cómo se puede mencionar? ¿Cómo podemos llamarlo a esto? Somos muy delicados, y que todo, ¿verdad?, nos gusta muy perfecto, porque mi boda fue algo especial, o cuando yo me case quiero que sea algo especial. Y muchas veces la curiosidad, por no decir, ¿verdad?, el juicio que emprendemos, y juzgar todos aquellos detalles que tal vez no nos gusten, y entramos, y curiosidad de ver dónde está la novia, para los que no conocen a la novia, cómo es el vestido, el traje del novio, cómo llegó peinado. Y muchas de las veces entre las amigas existe, hablo de la vida de allá afuera, la vida social, y dice: mira, con el que se va a casar, con ese, bueno, para nada, mira, se hubiera agarrado mejor el que andaba atrás de ella, o el que tiene negocio de tortillas, se hubiera casado mejor con el del mercado. Bueno, un sinnúmero de cosas. Y de la misma manera, ¿verdad?, los amigos y familiares del novio, de la misma forma, pues criticar, porque muchas de las veces eso es lo que va mucha gente, aparte, ¿verdad?, de llevarse los mentados recuerdos que ponen en la mesa, que es una gran maña y costumbre eso, hermanos, ¿verdad? Que eso pues siempre se ven en esos lugares, y son cosas que muchas de las veces, y ese es uno de los detalles que a veces tenemos aquí nosotros, ¿verdad? A veces nos dan ganas hasta de ponerle el nombre Iglesia Cristiana Villanueva, y no se lo lleve, por favor, porque es una costumbre. Pero bueno, esto pasa y esto sucede, y no solamente eso, sino también qué es lo que va a haber de comida, y qué tan grande es el pastel, y de qué sabor, y bueno, y los colores, y todas estas cosas. Esta es la parte que podemos mencionar de lo que se proyecta una boda. Y esta boda, donde el Señor tenía que estar como invitado, podemos ver que pudo haber marcado todas esas cosas el evangelista, pero no fue así. El evangelista no marcó esos detalles, porque para él no eran importantes esos detalles. Los detalles importantes de aquí de el evangelista, su objetivo es otro, y es el cual él lo va a explicar más adelante. Pero entendamos aquí que la Biblia dice que fueron invitados a las bodas Jesús, y dice la Biblia, y sus discípulos. Entonces, algunos de los detalles acerca de esta boda, así como, ¿verdad?, ya lo hemos conocido, y de la misma manera es que juntamente con Jesús
asistieron sus discípulos y la Biblia dice y su madre y sus hermanos. Esto es interesante porque esta es la primera señal pública de lo que la Biblia registra. Esto es algo interesante, esto es algo maravilloso que la Biblia, este evangelista, narra de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso de que aquí hay que entender algunos puntos. Un punto de transición que podemos aquí entenderlo es en que había una forma o que una relación en lo que era la familia o algo familiar, como entender la parte divina, que eso es lo que vamos a entender en este momento. Porque si nos damos cuenta, aquí está incluida la madre y los hermanos, pero también entendamos que la Biblia dice que también estaban los discípulos. Entonces, aquí en esta parte donde vemos que el Señor está en este lugar y bajo este pasaje vemos el desarrollo, es entender que Jesús aquí pasa de ser de hijo de María a lo que es el Señor, el Rey y Señor del cielo y de todo el universo. Pero aquí entendamos una parte importante, que esto María, su madre, no lo quería de una manera como aceptarlo, no quería digerir esa parte, porque la Biblia dice, si usted se recuerda, que todo lo que le pasaba a ella, a él y a ella, desde el principio, desde que él nació, todos aquellos hombres que llegaron y le ofrecieron mirra, incienso y oro, hermano, y lo que pasó en el templo con Ana y Simeón y aquellas profecías y todo lo que pasó en la vida de niño y de adolescente en la vida del Señor, la Biblia dice que ella guardaba todo en su corazón. Entonces, esa parte de la vida que ella llevaba en su corazón era de una manera que ella lo sabía, pero tal vez no lo entendía de una manera, porque ella no miraba a Jesús como Dios, como Señor, sino ella lo consideraba como su hijo. Entonces había como una lucha y había como un sentimiento muy arraigado en la vida de ella, el poder verlo a él en una necesidad. No lo miraba como su Señor, sino lo miraba como su hijo. Incluso cuando lo vemos en la cruz del Calvario, todos corrieron menos ella, porque ella no lo miraba como el Señor, lo miraba como su hijo. Pero el Señor tuvo que hacer una diferencia y tuvo que hacer una división entre el sentimiento y lo que es el amar a Dios. ¿Alguien está aquí en esta hora? Entonces, es interesante pensar en esta parte, porque aquí se convierte en el Señor al que los discípulos de una manera le comienzan a seguir como debe de ser, y también lo comienzan a admirar de lo que Él es en sí. Y por otro lado, aunque no sabemos quiénes eran, ¿verdad? Seguimos con el tema de los novios, ni la relación que tenían con Jesús, porque cuando alguien invita a alguien es porque lo conoce, ¿verdad? Se va a invitar porque tal vez haga una relación, sea familiar lejana, cercana o amigos. Pero la Biblia, el evangelista, no narra esa parte. No narra esa parte que para nosotros como seres humanos, como personas, y que practicamos el matrimonio, y que hay una preparación para esto. El evangelista no le llamó o tocó la importancia de lo que es una preparación de bodas, pero habló de las bodas, que esa es una parte que a nosotros nos puede hoy llamar nuestra atención y poder entender algo que el Señor pueda ahí hoy marcar nuestra vida. Entonces, entendamos aquí que podemos notar que el hecho de que se le haya invitado a las bodas de una manera, podemos entender que tuvo que haber o pasó un cambio en este evento, pasó un cambio que de una manera pudo cambiar el rumbo de aquella boda, de aquella pareja, de aquel matrimonio. Y eso es importante, porque cuando nosotros hablamos de llevar a cabo una celebración, en este caso de bodas, invitar, hermano, ¿cómo podemos decir?
a un ministro, o incluso una boda dentro de la iglesia, una boda religiosa, no es de más, o no es que no estemos de acuerdo, lo practicamos y lo hacemos y lo empujamos a que se haga, porque es una parte importante de lo que hoy en día ya no se practica, ya no se cree en el matrimonio. La Biblia nos afirma de que el matrimonio es sagrado y que es importante, y aquí lo podemos ver que Jesús asistió a esta boda. Entonces entendamos que Cristo asistió a esta boda y con su presencia demostró cuán honroso es ante los ojos de Dios el matrimonio. Esto nos enseña que Dios aprueba el matrimonio porque Él fue el que lo instituyó. Y como Él fue el que lo instituyó, el Señor en esta aparición que tiene pública, en este lugar que se le invitó, Él no se negó. Él fue porque para Él era algo importante, no solamente donde se iba a dar a conocer, sino que también apoyando y afirmando que el matrimonio es algo importante. Y de alguna manera hay que recordar esto en los tiempos en que vivimos, como vuelvo y recalco, que ya no practican la sociedad lo que es el matrimonio, ya no practican lo que es una vida como Dios manda, sino que hoy en día se juntan y se van a vivir, tienen hijos y así quieren vivir toda la vida, cuando la Biblia no nos enseña esa parte. Pero entendamos aquí también una parte muy importante, y es de que no es solamente de que nos casemos y hagamos una fiesta, sino que lo importante que entendamos aquí en esta parte de la escritura es que hay que invitar a Jesús dentro del matrimonio, pero que Jesús se quede también. Porque ¿de qué sirve hacer una gran fiesta religiosa? ¿De qué sirve tirar la casa por la ventana? ¿De qué sirve hacer tantas cosas y que solamente dure un mes el matrimonio? Dure un año el matrimonio, dure 5 años el matrimonio, cuando la Biblia dice que es hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿de qué serviría? Pero hoy entendamos que el Señor visitó, llegó porque le dio el visto bueno. Y eso es lo que nosotros queremos entender también en esta noche, de que el Señor asistió, estuvo ahí y fue para bendecir, para dar a conocer que Él también está no solamente de acuerdo, sino también está ahí para ayudar, para bendecir la vida del matrimonio desde el principio. Porque qué bonito es cuando nosotros ponemos a Dios desde el primer momento, como parejas, como matrimonios, a Dios en medio de nuestro hogar. No es que después, no es que cuando pueda, no es que tal vez, no, entender que desde el principio, dejar bien claros los fundamentos, claros de lo que nosotros queremos dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra educación con nuestros hijos, dentro de lo que es el futuro. Hablamos de finanzas, hablamos de lo material, hablamos de lo que pueda ser en el día de mañana de nuestras generaciones. Es importante pensar de que Dios tiene siempre el propósito de bendecirnos a nosotros y también bendecir nuestra generación. Pero es importante pensar que desde el principio siempre tenemos que poner a Dios sobre todo. ¿Escuchó bien, joven? Amén. Entendamos entonces que también aquí notamos que la importancia de que Cristo fue invitado. Entonces no es solamente hacer una fiesta, sino es invitar a Cristo toda la vida. ¿Alguien está aquí? Pero aquí pasó algo. Esta boda, ya la boda, la fiesta ya iba en popa, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya iba bien adelantado, ya habían hecho tal vez ya los votos que se hacen, ya habían llevado a cabo la ceremonia como lo practican los judíos, ya la fiesta estaba ya en todo lo que daba. Pero aquí es evidente que en aquella boda a la que Jesús asistió, había algo que en aquellos tiempos y lugares se usaba para poder celebrar en fiestas, y no solamente en fiestas, sino que también era algo que se usaba muy común, era normal para poder también hacerlo
en cualquier momento, y es que la Biblia dice de que había vino. Y somos conscientes de que este es un tema muy delicado para mucha gente, especialmente que han sufrido el alcoholismo o que probablemente, ¿verdad?, estén pasando por esta etapa que todavía no aceptan, porque de uno de los versículos que mucha gente se agarra es de esto, para seguir dándole rienda suelta a su pecado. Dicen, es que Jesús hizo vino y allá con Jesús tomaron vino. Y bueno, y de ahí se agarran los borrachos, ¿verdad? Y la Biblia dice que ni los adúlteros ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. Eso dice la Biblia. Pero entendamos aquí una parte interesante. No quiero meterme mucho en este punto, pero sí es bueno, ¿verdad?, marcarlo y mencionarlo. Porque cuando hablamos en torno al cual, en este caso, hay división de lo que puede ser opiniones incluso entre los creyentes. Podemos entender la negativa de muchos cristianos en esta parte y admitir cualquier consumo de vino, como acabo de mencionar, sobre todo si por causa de lo que viene siendo el abuso se han visto en su alrededor o en sí mismos la tragedia y las consecuencias que esto ha generado. Y cuando hablamos de estas tragedias que ha generado, es por esta razón que no es el tema hoy que, ¿verdad?, estamos tocando, pero no queremos tampoco pasar por alto este punto importante. Porque cuando nosotros vemos esta parte y lo consideramos a base de la escritura, entendamos que la Biblia dice, y faltando el vino. Es evidente que en aquella boda a la que Jesús asistió había vino. Y somos conscientes de este punto. Pero entendamos aquí esta parte, mis amados hermanos, que la Biblia, por ejemplo, Amós 9:14, nos enseña que con frecuencia esto para ellos era un símbolo de gozo, de alegría, porque era algo que traía alegría a la vida de la gente. Y también se utilizaba como una forma dentro de lo que era el alimento o la forma alimenticia. Y eso Génesis 14:18 también lo menciona. Y era algo que era muy normal en esta parte. Y que el apóstol Pablo en primera de Tito a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 23, le recomienda a Timoteo que no se le olvide tomarse la copita de vino, porque él tenía un problema digestivo. Entonces, no solamente se usaba para acompañarlo con comida, sino que también era una forma de medicina. Aparte de que era una forma de poder celebrar y que era una parte de lo que era comestible, la parte alimenticia, y también de lo que era medicinal, era una costumbre también. Era una costumbre que tenía este pueblo, tenía una costumbre el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo fue que lo inventaron? Eso sí no sabemos hasta qué punto. ¿Cómo fue que le dieron la mala interpretación a esto? ¿O cómo fue que le dieron un camino diferente a lo que en realidad vino a ser algo muy bueno y al final vino a ser un desastre? Y esto es algo como poder compararlo con el matrimonio. El matrimonio es sagrado, el matrimonio es algo que Dios lo estableció, instituyó, pero el hombre lo ha venido a transgiversar, el hombre lo ha venido a malinterpretar, el hombre lo ha venido a jugar, lo ha venido a trastear, como decimos, a manosear el matrimonio. Entonces es algo bueno, pero el hombre lo ha hecho malo hasta cierto punto. Entonces todo lo que Dios ha dejado para bien para el hombre, de una forma normalmente y de una manera saludable, el hombre siempre lo ha echado a perder. Entonces, el decir aquí que en esta boda había vino, poder decir que había vino, pero no era como el que hoy tal vez se usa de una manera como alcohol o cerveza, algo embriagante, aunque embriagaba, pero hasta cierto punto.
y siempre y cuando determinadamente cómo, en qué nivel de fermentación estaba. Y entender que también había de vino a vino, calidades de vino. Habían vinos que sencillamente eran jugos, otros que, como acabo de mencionar, más fermentados que otros, y que probablemente eso pudo haber sido algo que embriagaba, como el mosto, que también habla el libro de los Hechos, cuando aquellos dijeron, los hombres vieron que estaban llenos del Espíritu, dijeron que estos están llenos de mosto. Mosto era una bebida también embriagante, pero hasta que se llegaba a cierto nivel de que se ha ingerido, entonces embriagaba. El apóstol Pedro dice, no es eso, porque es muy temprano para que estén ebrios, porque el que comenzaba a beber mosto terminaba ya hasta la noche bien ebrio. Entonces la bebida se tomaba como algo normal, algo para acompañar con comida, pero no era para embriagarse. El hombre lo usaba para embriagarse ya en su perversión y ya en su ignorancia y en su pecado, pero lo que se hizo no se hizo para hacer el daño a la gente, o Dios no lo dejó para que el hombre se dañara. Más sin embargo, el hombre lo ha hecho para dañarse, hermanos. El hombre lo ha hecho para dañarse. Entonces, entendamos esta parte que es interesante para nosotros, porque la sidra y el vino, dijo el profeta, es escandaloso, y eso no es lo que en realidad la Biblia a nosotros nos enseña. Entonces, entender aquí con respecto a su consumo, en esta parte, los cristianos no deberíamos actuar, o deberíamos actuar con prudencia, buscando en este caso no nuestro beneficio, no nuestra, ¿cómo podemos llamarle? A nuestro gozo carnal, sino que nosotros debemos de siempre hacer que todo lo que nosotros hagamos en la vida sea espiritual y física, de una manera para poder honrar a Dios. Y algo que deshonra a Dios es la embriaguez. Por eso que el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien se llenos del Espíritu Santo. Porque el vino, hermano, lo que viene es a turbar, viene a perder la razón de la persona, lo viene a turbar, lo convierte, hermano, hasta una forma de animal convierte el alcohol al hombre, hermanos. Pierde la razón. Y no solo hablo del hombre, hablo de la mujer también. Hermano, hay gente que no se puede echar una copa de vino. Hermano, se cree el rey del mundo, pues. Se cree el mil amores. Se siente que él es el dueño de todo. Se siente Elvis Presley, hermano. Se siente el rey del rock. Se siente, hermano, la mujer cuando toma, o allá afuera se sienten las más grandes, pues. Porque el alcohol, el vino, embrutece. Ese es el problema, embrutece. Lo hace, disculpe la expresión, lo hace tonto a uno, hermano. Lo ciega. Prácticamente el vino en este tiempo, hermano, ya es un arma de Satanás, que la ha convertido para destruir la vida del ser humano. En este tiempo del que estamos hablando, no era tanto, hermano, de lo que el enemigo ocupaba para destruir a la gente. Oye, hermano, esto es una destrucción. Entonces, entendamos que esto no fue para destruir, no. Lo que Jesús hizo aquí fue un milagro. Lo que Jesús aquí demostró, que Él, hermano, tiene el poder para cambiar, para transformar y para hacer en la vida de alguien, hermano, un propósito saludable, un propósito de bendición, un propósito donde Dios pueda manifestar su poder en el corazón y en el pensamiento del hombre. Por eso de que entendamos aquí esta parte, porque volviendo al texto nuevamente, el evangelista nos dice que en algún momento de la boda comenzó a faltar el vino. Tal vez llegaron más invitados, probablemente, y de esa manera se vieron con la necesidad de buscar más vino para los invitados, y que de una manera pues no tenían, y tal vez probablemente ni los recursos económicos. Realmente no lo sabemos, pero en cualquier caso este era un problema grave en una boda.
en una boda era un problema. Es como hoy en nuestras bodas, hermano, se terminó la comida, no hay problema, pero que no se termine la Pepsi o la Coca-Cola, porque nos metimos en problemas. Se terminó la Coca-Cola, ay, hermano, se pone la cosa color de hormiga, porque hay muchos aquí coqueros, ¿verdad que sí, hermanos? Hay muchos pizzeros, no pizzeros de la pizza, ¿verdad? Sino de la Pepsi. Hay mucha gente que no pueden comer si no tienen soda. Y es un problema. Hasta los niños de 1 año hoy en día piden, hermano, soda. Y no comen si no les dan soda. Y discúlpeme, no sé de nadie aquí, pero si hay alguien aquí, discúlpeme. Hay madres que a los niños en vez de leche les dan soda en la tetera, en la pacha, en la mamila, como usted le quiera llamar. Hay gente así, hermano. Yo he visto. Y uno dice, wow. Pero uno no puede opinar, ¿verdad? Uno no puede decir nada, porque eso va en contra de su religión, de ellos, pues. Y no queremos, ¿verdad?, dañar a nadie, no. Pero pasa. Es como cuando, hermano, en mi tiempo, cuando yo viví en la vida de pecado, en la vida mala, mis amigos ya tenían hijos. Ellos ponían en sus piernas a sus hijos de 2 años y le inclinaban la botella de cerveza a los niños. ¿Se puede imaginar? Por la ignorancia. Y muchas veces para decir, es que él es hombre como su padre, ¿verdad? Es que él es macho, él va a salir igual que su padre, sí, de borracho, de tonto y de tanta cosa, pues. Porque es la ignorancia de uno. Entonces nosotros como padres pues actuamos y accionamos. Entonces en esta boda realmente sucede algo. Y es que en esta boda algo importante estaba fallando. Y es que estaba fallando el vino, que para ellos era algo importante, que no podía fallar en una reunión y en un lugar como estos. Pero en esta parte no podemos, ¿verdad?, decir en sí el resultado o el problema económico que había en esta familia. Pero sí entendamos que aquí estaba también la madre de Jesús y sus hermanos en esta boda. Y cuando la Biblia dice que la madre de Jesús le dijo al Señor Jesús, no tienen vino, es porque ella se dio cuenta. Sabemos en realidad qué tan cerca era la madre de Jesús a esta pareja o a esta familia. Porque ¿qué tenía que opinar ella, verdad, hermanos? Porque en realidad en una boda, cuando usted no tiene nada que ver en la boda, pues uno, mire, tranquilo, ¿verdad? Solamente fue invitado por la tercera, ¿cómo podemos decir? En número de familia, no muy cercano, pero lejos, pero somos familia. Uno no puede meterse como la mamá que está en la cocina, que hace falta, el papá, sea del novio, la novia, que todo esté bien, y ahí andan, ¿verdad?, los 4 monitoreando, los hermanos, los tíos, que todo esté bien. No sabemos en realidad hasta qué punto la madre de Jesús estaba relacionado con esta pareja, porque la madre de Jesús hace una aclaración y una petición a Jesús. Y la petición que le hace a Jesús es que se había acabado el vino. Y ella viene con Jesús y le dice, el vino se ha terminado, ¿verdad? Entonces la Biblia no nos enseña hasta qué punto es que ella estaba involucrada en este evento, que ella, no sé si en realidad le tocaba que opinar o no. Pero aquí cuando vemos esta parte que ella viene a opinar y viene a pedirle, en realidad María de una manera estaba también en esa boda, y tampoco de una manera se nos dice acerca de su relación. Pero es entender aquí que esta familia sí estaba pasando por una necesidad, pero María también sabía perfectamente que Jesús podía solucionar el problema. Por esa es la razón de que ella va con Jesús, porque ella sabe que Jesús puede solucionar el problema y que puede hacer un milagro al respecto, puede trabajar en la vida de ellos. Ahora,
Marquemos esta parte que es importante. Yo ya estoy casi terminando. Hay que marcar esta parte. Jesús públicamente no había hecho un milagro, pero ella sabía que sí podía hacerlo. Eso quiere decir que María estaba consciente que Jesús era el Hijo de Dios, claramente. No había ninguna duda en la vida de ella. Pero, aquí está el pero, como decimos, hermanos. Aquí está el pero. Pero María no quería soltar a Jesús como su hijo. Ella siempre lo quería ver como su hijo y no quería reconocerlo totalmente y abiertamente a Jesús como su Señor, como su Salvador, como el Rey de su vida, como el dueño de su vida, sino que todavía esta parte de la Biblia nos enseña que ella todavía quería tener el control sobre la vida de ella. Y está bien. Y está bien porque como padre y como madre siempre vamos a dejarle claro a nuestros hijos quién es papá y quién es mamá en la casa, ¿verdad que sí? Y aunque muchas de las veces los hijos dicen es que ya me aburrieron, que me anden regañando a cada rato y que me anden corrigiendo a cada rato, pero el papá y la mamá van a ser hasta la muerte. Bueno, siempre y cuando el papá y la mamá corrijan a los hijos, porque hay padres que son alcahuetes con los hijos, que ven que están cometiendo un error y no los corrigen. Ese es un problema. Hay un problema grande en esa parte. No quiero hoy hablar familiarmente, porque aquí podemos cortar tela, hermano, para los dos lados, hablando familiarmente. Si habláramos de la educación, si habláramos del respeto, del temor, de la conducta, de la disciplina, yo pienso que tendríamos un buen ratito para hablar. Pero yo estoy terminando aquí en esta noche. Y es mencionar que María, de una manera, ella todavía quería tener el control, porque ella va y le dice a Jesús que no tienen vino. Entonces Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, le responde Jesús. Y de una manera la respuesta fue como una falta de respeto a su madre, si usted lo considera y lo ve desde punto de vista. Porque él como hijo hubiera respondido como todo hijo: sí, mamá, sí, madre, lo que usted diga. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que mueva? ¿Qué es lo que limpie? ¿Qué es lo que usted desee? ¿Quiere que vaya a la tienda? Ahorita voy, espérese. Ese es un hijo educado, ¿verdad? ¿Cuántos hijos educados hay aquí en esta noche? Se durmieron. Necesito que saque la basura, que lave los platos, que vaya, que vaya. Amén. Sí, ahorita voy, mamá. Rápido voy. Corren, hasta se van trompezando los tremendos. Pero muchas de las veces no es así, ¿verdad? Jesús, como buen ejemplo de hijo, sí lo hubiera hecho. Pero aquí hay un cuadro interesante en esta parte de la Biblia, porque a pesar de que se ve como si Jesús le haya faltado el respeto a su madre, no fue así. Pero sí quería dejar algo muy claro, porque la contestación de Jesús a María implicaba cierto desacuerdo entre ambos, aunque en ningún momento se mostró descortés con su madre. Es cierto que Jesús le pudo haber llamado madre, pero le llamó ¿cómo? Mujer. No le llamó madre, le llamó mujer. Entonces ahí está la diferencia. Ahí es donde Jesús hace el cambio. Le dice: tranquila. Le dice: todavía mi hora no ha llegado. Dos puntos bien importantes. Una, en la que se iba a presentar públicamente en los milagros y en su ministerio, que era el tiempo que se había marcado en la sola potestad, no de su madre, sino de su Padre Celestial que está allá arriba en el cielo. Y aquí es donde entra, hermano, el catolicismo. Y piensa que la mamá, Jesús, a Jesús es el que le da órdenes si él la intercede. No, eso no dice la Biblia. Jesús es claro y le dice: no ha llegado mi hora. En otras palabras, yo sé, yo te respeto, yo te doy tu posición, pero tranquila, porque tú aquí ya no puedes opinar. Esto es entre el Padre y yo.
es algo que aquí estaba marcando él un tiempo de ministerio. Estaba marcando un tiempo de profecía. Estaba marcando un tiempo donde Jesús se iba a declarar que Él era el enviado, el Hijo de Dios, a través de los milagros, a través del poder manifestado, a través de la ida al desierto, donde el Señor se iba a manifestar a la vida del ser humano. Pero fíjese que esta parte interesante de la Biblia, también hay otro punto. Porque no solamente estaba mostrando la manifestación pública, sino que también estaba manifestando un tiempo, y el tiempo era el tiempo de crucifixión. Es como cuando Juan el Bautista dice: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Está marcando la crucifixión, está marcando la muerte, está marcando vida, está marcando muerte, está marcando vida, está marcando muerte, pero también está marcando resurrección en la vida de Cristo. Entonces, cuando está hablando aquí, prácticamente el Señor, de que no era el tiempo, todavía está marcando dos cosas bien importantes. Que no era el tiempo para darse a conocer como ella quería que se conociera, porque no era la voluntad del Padre, sino la voluntad de la Madre. Y aquí no entra el que es el reino de Dios, no entran sentimientos personales, no entran sentimientos carnales, sino entra aquí solamente la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu en la vida de la iglesia y en todos aquellos que desean hacer la voluntad de Dios en esta vida. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Por eso que hay cosas en las cuales en la vida de cada uno de nosotros, hablando en el servicio y en la voluntad de Dios, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos pueden opinar cuando Dios tiene un trato contigo. Porque cuando Dios tiene un trato contigo, ahí nadie se tiene que oponer. Y aunque se opongan, no van a poder parar lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es maravilloso. Porque cuando ya Dios tiene un tiempo, hermano, ese tiempo, no solamente Dios respeta ese tiempo, sino también hasta el enemigo respeta el tiempo de Dios. Porque lo que nadie puede parar de Dios es el tiempo que tiene para cada uno de nosotros. Y esto es lo más lindo, porque cuando nosotros vemos y visualizamos a través de la verdad de la palabra, hermano, y de la voluntad de Dios a la vida nuestra, Dios tiene un tiempo de gloria, Dios tiene un tiempo de descanso, Dios tiene un tiempo de bendición, Dios tiene un tiempo de refrigerio, Dios tiene un tiempo para nuestras vidas. Tal vez has pasado o llegaste a un momento donde dijiste: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con mi familia? ¿Qué va a suceder con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Qué va a pasar aquí? Más sin embargo, tú ignorabas un tiempo de Dios a tu vida, de lo que hoy tal vez estás gozando, de lo que tal vez hoy estás disfrutando, de lo que tal vez hoy estás llenándote de felicidad, de gozo. Pero llegó un momento donde tú lloraste, donde te afligiste, donde sentiste que ya no había esperanza. Pero Dios tenía un momento para tu vida. Dios tenía un día de gloria. Dios tenía un día de esperanza, donde ibas a poder ver el sol, donde ibas a poder ver el cambio. Ese es el día que Dios tiene para nosotros. Ese es el día que Dios ha marcado en la existencia de nuestra vida, en el destino, en la voluntad de Dios, en lo que es, aleluya, la voluntad perfecta que hizo el cielo y la tierra. No el de aquel que opina, no del de aquel que juzga tu vida, sino del que sabe trabajar contigo como Él sabe hacerlo. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. Porque muchos van a opinar de ti, muchos te van a señalar, muchos te van a querer pisotear, muchos van a querer tirarte, muchos te van a abandonar. Pero el Dios del cielo no, Él te va a levantar, Él te va a dar fuerza, Él te va a bendecir, Él te va a dar ánimo, Él te va a llevar en su brazo para que camines bajo la gloria, bajo el poder y bajo la unción del Espíritu de Dios. Porque no hay nada mejor que tener a ese Dios como soberano, como Señor
y como Padre. Aleluya. ¿Alguien tiene a ese Dios como Padre? ¿Alguien tiene a ese Dios como Padre? No hay nada mejor que tener a ese Dios como Padre. El Señor le dijo claramente: no es mi tiempo, pero llegará mi tiempo. Y el tiempo Dios se lo marcó ahí el Padre. Y fíjese qué lindo es el Señor, que se lo dejó claro, mas sin embargo hizo el milagro, pero no como se lo pidió ella, sino para que se mostrara el poder y la gloria de Dios. Tal vez te pueda llamar un poco raro lo que Dios puede hacer en tu vida, o cómo Dios va a empezar a hacer algo en tu vida. Porque cuando Dios va a traer un cambio glorioso, suceden cosas que tal vez para ti no sean normales, pero esas cosas Dios las va a convertir en el amigo de tu vida, en este camino santo que Dios te ha marcado. Porque Dios siempre ha querido que nosotros podamos caminar en bendición. Yo siempre he dicho que servir a Dios es felicidad y es gozo. Si a ti el evangelio es amargura, tú necesitas experimentar el evangelio que Cristo da, porque el evangelio que Cristo da es gozo, es alegría y es paz. Yo no creo en un evangelio amargado. No creo en un evangelio donde yo estoy sentado triste y donde estoy angustiado, y donde para mí llegar a la iglesia es como sentarme en una silla de clavos. No, para mí llegar a la casa de Dios es descansar, es gozarme, es recibir, es deleitarme en la presencia de Dios. ¿Alguien se está deleitando en la casa de Dios en esta noche? ¿Alguien se goza en la casa de Dios? Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más. Pongámonos sobre nuestros pies.